Sin duda, una de las franquicias más famosas del mundo de los videojuegos es Pokémon. Empezando su andadura en la Game Boy, supo abrirse camino entre el público jugón, gracias a su original concepto en la época de capturar criaturas, entrenarlas, para después ser usadas en combates por turnos estilo RPG, contra otros entrenadores de Pokémon. Con el paso de los años, los juegos de tal licencia fueron saliendo en las diferentes consolas de Nintendo, más que todo en formato portátil. Pero hubo una máquina que se quedó sin su ración de monstruos de bolsillo, la NES o Family, más que todo debido a que ya había pasado su vida comercial, dejando a muchos usuarios con las ganas. Sin embargo, siempre salen a nuestro rescate el sector piratón, trayéndonos juegos de Pokémon a consolas impensables. Y ese es el título que veremos hoy, Pokémon Monster, un intento de llevar esta saga a la 8 bits de Nintendo, aunque no de la forma que esperabas. ¿Quieres saber por qué? Pues mira el video completo. Sin más preámbulo, comenzamos. Pokémon Monster es un juego pirata basado en la licencia de Pokémon, pero en vez de ser estilo RPG, es del género de plataformas. El mismo está protagonizado por Pikachu, el más famoso personaje de la saga. Aparentemente fue creado por la compañía taiwanesa Gantech a finales de los 90. Es más común verlo en cartuchos múltiples o incorporado en memoria en consolas clónicas como la Polystation. Como dijimos anteriormente, estamos ante un juego de plataformas bastante simple y típico, en donde manejamos a la rata amarilla eléctrica a través de los niveles yendo siempre hacia adelante sin posibilidad de devolvernos. Los gráficos son bastante correctos, aunque no originales, pues estos fueron copiados, literalmente hablando, de otros juegos de la NES, como por ejemplo Adventure Island. El sprite del Pikachu me parece de buen tamaño y bien animado. Si lo dejas quieto, se queda mirando de frente de forma un tanto perturbadora. No podemos decir lo mismo de los enemigos, apenas tienen movimientos y son bastante pequeños, siendo algunos parecidos a otros Pokémones o hacen el esfuerzo, mientras los demás no tienen nada que ver con la temática. Incluso salen las balas de cañón de Super Mario Bros. El juego consiste en 4 mundos de 3 niveles cada uno. Estos son Bell, que es sabana en inglés, pero está mal escrito, Woks o bosque, Tableland o meseta, y por último Mote, que significa mota. Al final del tercer nivel, nos enfrentamos a un jefe que no ofrece mucha dificultad. El control consiste en el botón B para saltar, y el A sirve tanto para correr, como para hacer un ataque especial trueno que acaba con todos los enemigos en pantalla, lo que puede provocar confusión. En la esquina superior izquierda se nos muestra las vidas representadas por una cara de Pikachu. Las Pokébolas son el número de golpes que podemos recibir hasta un máximo de 3. Y en la esquina inferior derecha hay unas pilas que son el número de ataques especiales que podemos hacer, también de un máximo de 3. Todos estos elementos los podemos obtener a lo largo de los niveles. Los enemigos los podemos derrotar cayéndoles encima. Bueno, a veces, porque las rutinas de colisión fallan mucho. De hecho, podemos estar encima de una plataforma y caernos, como otras veces juega a nuestro favor, salvándonos. El diseño de los niveles es regular y tienden a ser grandes. Tenemos diversos elementos como resortes para brincar más alto, switches que pulsar para abrirnos camino, entre otros. La música es original del juego y no está tan mal. Cada mundo tiene su propia melodía y estas al menos no te van a reventar los oídos. En cambio, los efectos de sonido sí son reciclados, en este caso del juego Twin Bee de Konami. El título no presenta mucha dificultad, salvo ciertos momentos que se pueden volver fastidiosos. Te lo puedes pasar en un par de horas como mucho. Es más, incluso lo puedes terminar sin siquiera esforzarte, ya que a los programadores se les olvidó quitar el modo de depuración. Si pulsas Start, puedes mover al Pikachu a donde tú quieras, y si presionas Select, cambias de nivel.
Sin embargo, a pesar de todo esto, es un juego agradable que lo recomendaría a los más pequeños de la casa y a los no tan pequeños también. En conclusión, estamos ante una adaptación piratona bastante libre de la saga Pokémon, porque en vez de ser un juego estilo RPG, nos encontramos ante un título de plataformas protagonizado por Pikachu. Aunque sus gráficos son reciclados de otros juegos de la NES y su jugabilidad es un poco tosca, no está tan mal y te puede entretener por un rato, si no eres muy exigente, además de que no es muy difícil. Un intento muy ingenioso de llevar esta franquicia a los circuitos de la NES o Family. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Pokémonsters para la Nintendo NES? ¿Te esperabas algo más estilo RPG? ¿Lo llegaste a jugar en tu PlayStation? Déjamelo saber en los comentarios. It's Pikachu! Hello? Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.